Bienvenido, somos el Grupo 2. ¿Te has preguntado cómo aplicar las normas internacionales de auditoría? Pues hoy te ayudaremos a comprender una NIA en específico. Acompáñanos. Hoy veremos la Norma Internacional de Auditoría 450, la cual se titula Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Empezamos. Como auditores, cuando estamos haciendo una auditoría a los estados financieros, encontramos incorrecciones, las cuales pueden deberse a fraude o errores. Vamos a ver entonces el alcance de esta NIA, sus objetivos, las definiciones y cuáles son los requerimientos a cumplir. De acuerdo al alcance de esta NIA, la responsabilidad que tenemos como auditores es la de documentar a detalle tanto las incorrecciones identificadas y corregidas como las incorrecciones no corregidas y evaluar el efecto de ambas al momento de la realización de la auditoría, así como también al momento de emitir nuestra opinión sobre los estados financieros en su respectivo informe. En otras palabras, debemos redactar un papel de trabajo con los ajustes aceptados y otro papel de trabajo con los ajustes propuestos y que la compañía no aceptó. En muchas ocasiones, nuestros clientes comprenden el valor que le damos a su empresa al realizar nuestro trabajo y nos dan el voto de confianza para que ajustemos todas las diferencias sugeridas. Sin embargo, también hay ocasiones en las que prefieren no llevar a cabo los ajustes, y como auditores debemos recordar que los dueños de la información financiera son ellos, y que nuestra responsabilidad es emitir una conclusión sobre la razonabilidad o seguridad razonable de la información financiera. Los objetivos principales de esta norma hacia el auditor son: evaluar el efecto de las incorrecciones, incluyendo las no corregidas, identificadas durante la realización de la auditoría de estados financieros para determinar si los estados financieros están libres de incorrecciones de importancia relativa. Comprendamos los términos que nos brinda esta NIA. La norma nos define incorrección como diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requeridas respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes. En otras palabras, todo lo que detectemos que no fue hecho de conformidad con la NIF o cualquier otro marco de información financiera aplicable utilizado por la compañía para la elaboración y presentación de los estados financieros representaría una incorrección de conformidad con esta NIA. Es importante mencionar que el error es un acto de omitir involuntariamente un asunto, mientras que el fraude o irregularidad es un acto deliberado, totalmente consciente para afectar intencionadamente los estados financieros, buscar un beneficio personal, apropiarse de los recursos de la entidad, malversar activos, entre otros. También se definen las incorrecciones no corregidas como incorrecciones que el auditor ha acumulado durante la realización de la auditoría y que no han sido corregidas. Pero es importante aclarar que no significa que nosotros tomemos esa decisión. Las incorrecciones no corregidas es porque la dirección o el gobierno de la entidad prefieren no llevar a cabo los ajustes propuestos. En lo que sí podremos nosotros como auditores tomar la decisión es en determinar un monto por debajo del cual las incorrecciones se consideran que son claramente insignificantes y no es necesario acumularlas porque esperamos que su acumulación no tendrá un efecto material sobre los estados financieros. Cabe señalar que el significado de claramente insignificante es sinónimo de no material. Las cuestiones claramente insignificantes tienen una magnitud mucho más reducida que la importancia relativa determinada. Se trata de cuestiones que claramente no tendrán consecuencias, tanto si se consideran individualmente como de forma conjunta. Ahora analicemos y comprendamos los requerimientos que exige esta norma hacia nosotros como auditores. Acumulación de incorrecciones identificadas.
de acuerdo con el párrafo 5 de esta NIA 450, es posible que como auditores detectemos varias incorrecciones que carezcan de importancia relativa. En este caso, deberemos acumular estas incorrecciones para evaluar la incidencia que la sumatoria de estas pueda tener en los estados financieros. Las que sean claramente insignificantes no deberán ser tenidas en cuenta. Esto quiere decir que las diferencias o incorrecciones de auditoría las debemos acumular en un papel de trabajo, indicando el efecto contable que tendrían, con lo cual podremos evaluar el impacto sobre los estados financieros en su conjunto. El criterio para definir si una diferencia de auditoría se debe trasladar al papel de trabajo de diferencias de auditoría necesariamente será el nivel de materialidad que se haya definido para el trabajo de auditoría, con lo cual las diferencias claramente insignificantes quedarán fuera de la acumulación. Consideración de las incorrecciones identificadas a medida que la auditoría avanza. Como ya lo sabemos, la planeación de la auditoría es un documento dinámico y constantemente lo estamos revisando para validar si es necesario llevar a cabo alguna modificación al mismo. En esta NIA no es la excepción, ya que de acuerdo a los párrafos 6 y 7, deberemos analizar si resulta necesario revisar la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría en el caso de que la naturaleza de las incorrecciones detectadas, así como las circunstancias en las que se produjeron, indican que pudieran existir otras incorrecciones que pudieran llegar a ser materiales, o la suma de las incorrecciones acumuladas se aproxima al monto definido de importancia relativa. De la misma manera, como auditores podemos solicitar a la dirección la revisión y corrección de las incorrecciones que se han detectado y realizar los procedimientos de auditoría necesarios para que determinemos si las incorrecciones aún persisten. Comunicación y corrección de las incorrecciones. Es importante señalar, según los párrafos 8 y 9, que todas las incorrecciones detectadas y acumuladas deberán ser comunicadas oportunamente y al nivel adecuado de la dirección para solicitar que se proceda con su corrección. En el caso de que la dirección prefiera no corregir alguna o todas las incorrecciones comunicadas, tenemos la obligación de documentar los motivos por los cuales la dirección no quiere llevar a cabo las correcciones. Al momento de hacer nuestra evaluación sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, deberemos tomar en cuenta estos motivos. Evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas. Debemos considerar, en base al párrafo 10, que antes de evaluar el efecto de los ajustes no aceptados por la dirección, volveremos a valorar la importancia relativa determinada en nuestros papeles de trabajo, para analizar si sigue siendo adecuada con relación a los estados financieros definitivos de la entidad. La norma nos requiere, en su párrafo 11, que analicemos si los ajustes no aceptados por la dirección son materiales de manera individual o de forma agregada, tomando en cuenta los siguientes criterios. Su magnitud y naturaleza, tanto en relación con determinados tipos de transacciones, saldos o información a revelar, como en relación con los estados financieros en su conjunto, así como las circunstancias específicas en las que se han producido. Y el efecto de las incorrecciones no corregidas relativas a periodos anteriores sobre los tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar relevantes y sobre los estados financieros en su conjunto. Además, se requiere que en base al párrafo 12 solicitemos a los responsables del gobierno de la entidad que se corrijan los ajustes no aceptados. Para esto, primeramente les comunicaremos las incorrecciones no corregidas y el efecto que, individualmente o de forma agregada, pueden tener sobre la opinión a expresar en el informe de auditoría. En nuestra comunicación, identificaremos los ajustes materiales no corregidos de forma individualizada. También les comunicaremos, de acuerdo al párrafo 13, el efecto de las incorrecciones no corregidas relativas a periodos anteriores sobre los tipos de transacciones, saldos o información a revelar que sean importantes en lo individual y sobre los estados financieros en su conjunto. Como quinto requerimiento tenemos manifestaciones escritas. Con respecto al párrafo 14, deberemos solicitar a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad, manifestaciones escritas relativas a si consideran que los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales
individualmente o de forma agregada para los estados financieros en su conjunto. Adjuntaremos un resumen de dichos ajustes no aceptados en la manifestación escrita como parte de esta o por separado, pero formando parte del documento. Como último requerimiento tenemos documentación. Con relación a la documentación de auditoría que se requiere por parte de esta NIA 450 y que dicho requerimiento se encuentra en el párrafo 15, debemos documentar, primero, el importe por debajo del cual las incorrecciones se consideran claramente insignificantes. Segundo, todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y si éstas han sido corregidas. Y tercero, nuestra conclusión sobre si las incorrecciones no corregidas por la compañía son materiales ya sea individualmente o de forma agregada, así como la base de nuestra conclusión. Para finalizar y cumplir con esta norma al momento de la realización de una auditoría de estados financieros, podemos concluir que como auditores debemos documentar y evaluar las incorrecciones identificadas y corregidas por el cliente, pero también las correcciones no aceptadas y solicitar a la dirección o al gobierno de la entidad, según sea el caso, que nos confirmen que ellos consideran que son poco importantes para la interpretación de los estados financieros en su conjunto, dejando evidencia por escrito de este hecho. Y sobre todo, tengamos en cuenta que con toda esta información podremos formarnos una opinión sobre si los estados financieros se encuentran libres de incorrección material. Hemos finalizado con la presentación de la norma internacional de auditoría 450, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Agradecemos su atención y esperamos haya sido de total comprensión una de las tantas normas que como auditores debemos tener presentes en nuestro diario vivir profesional. Hasta una próxima.